A un multimillonario se le acaba el oxígeno en un submarino. Solo el chico negro conoce la contraseña. El sumergible se sacudió violentamente. Todo dentro de la lanza de obsidiana se movió en un instante. Las herramientas volaron de sus soportes, las pantallas parpadearon en rojo y un crujido inquietante resonó por el casco de titanio reforzado. Un rugido sordo llegó del exterior, como algo enorme rozando contra una roca. Luego silencio. Pero no era paz, era presión, creciendo, apretando. Las luces rojas de advertencia bañaron la cabina con un resplandor ominoso. En lo alto, una voz tranquila pero mecánica resonó por el casco. Advertencia, estabilidad externa comprometida, regulador de oxígeno desconectado, reservas de emergencia activadas, estimación de aire respirable restante, 15 minutos. El capitán Victor Hadlow, agarrando los reposabrazos de su silla de control, gritó por el comunicador, con su voz áspera ahora impregnada de urgencia. ¡Informe! ¡Todos los sistemas listos! ¡Ingeniería! Díganme que aún mantenemos la integridad estructural. En el centro de la cabina de mando, Reginald Morrow permanecía inmóvil, con una mano apoyada en un panel de la pared y la otra agarrando una tableta que ya no leía. Su rostro pálido reflejaba las luces rojas de emergencia mientras observaba la terminal parpadeante al otro lado de la habitación. Frente a él, Jasper Crane, el hombre que gestionaba cada una de las aventuras de Reginald con precisión y brutal eficiencia, ya se dirigía a la consola de control. «Reginald», espetó Jasper, «necesitamos la contraseña. Ahora». Morrow parpadeó, como si lo hubieran sacado de una niebla lejana. Se dirigió a la terminal, cada paso lento y deliberado, casi como si caminara sobre el agua. Apoyó la mano en el escáner biométrico. Un suave pitido. La pantalla se iluminó. «Se requiere contraseña de voz. Hable con claridad, por favor». Reginald dudó. El sudor le goteaba de la sien. Miró a su alrededor. Víctor al timón, intentando estabilizar el descenso. Los ingenieros Kyle y Rafe se apiñaban alrededor del monitor de soporte vital, y en un rincón, el joven Terry Gaines, sentado en silencio, con el cuaderno en el regazo y la mirada fija en todo. Reginald se aclaró la garganta. «Iniciar anulación de emergencia. Contraseña». Hizo una pausa. Silencio. Jasper dio un paso adelante. «Reginald». Morrow abrió la boca. No salió nada. Entonces, con voz quebrada, Olvidé la contraseña». Todo se detuvo. Víctor se giró en su silla con la incredulidad grabada en sus rasgos afilados. Kyle se enderezó. Rafe miró fijamente el indicador de oxígeno, que parpadeaba rápidamente. Jasper, con la mandíbula apretada, se acercó a Morrow. «¿Qué hiciste?» «Logró», dijo, en voz baja pero venenosa. «La olvidé», repitió Reginald, más bajo, más quebrado. «Fue una frase que tomé como algo personal, algo que solo yo sabría. No la escribí por razones de seguridad. No pensé que la olvidaría». «Construiste un sistema de seguridad completo con un único punto de fallo», gruñó Kyle, golpeando la pared con una mano. «¿Estás loco?» Reginald se giró, avergonzado. «Está codificado cuánticamente, sin puertas traseras, sin fuerza bruta. Quería que fuera infalible». «Bueno, felicidades», espetó Jasper. «Lo lograste. Todos estamos a punto de asfixiarnos porque tu sistema infalible es demasiado inteligente para su propio bien». Se hizo un silencio tenso. Las luces se atenuaron ligeramente y un suave siseo comenzó a llenar la cabina, el lento agotamiento del aire respirable. La respiración de Rafe se volvió superficial. Kyle comenzó a abrir los paneles de acceso, intentando redirigir el oxígeno manualmente. Víctor daba órdenes al timón, intentando estabilizar el submarino cerca del muro de la trinchera. Pero los sistemas no respondían. Solo la terminal, la que estaba bloqueada tras la contraseña olvidada, podía desbloquear los protocolos de emergencia. En medio del pánico, la voz de Terry atravesó la tensión como un susurro entre el humo. «Quizás pueda averiguarlo», dijo. Todas las miradas se giraron. Terry, pequeño e inmóvil, estaba sentado en el banco acolchado cerca de la bahía de ingeniería. Tenía las manos cruzadas. Su voz era firme, aunque el corazón le latía con fuerza en el pecho. Reginald entrecerró los ojos. «¿Qué quieres decir con eso de que podría?» Terry se levantó lentamente.
Dio un paso adelante, sin apartar la vista de la terminal bloqueada. Te vi usar el micrófono la segunda noche. Tarde. Todos dormían. Susurraste algo. No lo oí, pero estaba observando. ¿Observando qué? Component placement, preguntó Víctor, sujetando el timón con firmeza. Tu boca, tus labios, y el registro del micrófono parpadeó en rojo. Registraba algo. No oía el sonido, pero llevo analizando la cadencia del habla y los movimientos labiales desde los 11 años. Creé una herramienta de comparación de fonemas por diversión. Anoche hice una simulación, solo por curiosidad. ¿Curiosidad? Zrenia, espetó Jasper. Estamos a punto de morir y este chico ha estado jugando. No estaba jugando, respondió Terry en voz baja. Estaba aprendiendo. Reginald lo miró atentamente. ¿Tienes la contraseña? Terry negó con la cabeza. Number, pero tengo casi toda. O al menos creo que sí. Jasper se hizo a un lado. Entonces hazlo. Ahora. Víctor miró el contador de oxígeno. Quedan 8 minutos. Terry se acercó a la terminal. Sus manos flotaban sobre la consola. Necesito acceder al registro del sistema, dijo. Lo tienes, murmuró Jasper, accediendo a los derechos de administrador. Los dedos de Terry recorrieron la pantalla, abriendo directorios, descifrando segmentos de voz, extrayendo grupos de fonemas y registros con marcas de tiempo. Sus ojos recorrieron línea tras línea de código, su mente buscando a toda velocidad la correspondencia entre sonidos y formas de boca. Detrás de él, Rafe se sentó, mareado. Kyle se tomó el pulso. Está bajando, dijo con gravedad. Tenemos minutos, quizá menos. Reginald caminaba de un lado a otro. Murmuraba para sí mismo. ¿Qué era? Lo hice tan personal. Pensé que nunca lo olvidaría. Terry encontró el archivo de sonido residual. No había audio, solo una forma de onda corrupta y 2 ecos de fonemas viables. Lo comparó con las imágenes faciales de los registros de seguridad de la cabina, sincronizando la marca de tiempo. Lentamente, reconstruyó 3 palabras. Madre, reloj de arena y fuego. Las tecleó, reorganizó el orden y luego dudó. Hay una 4ª palabra, dijo, pero no está en los registros. Jasper dio un paso adelante. Adivina. Terry lo miró. Si me equivoco, el sistema se bloquea permanentemente. Reginald se hundió en una silla. Era algo que solo yo sabría, susurró. Mi madre, cuando era niño, hubo un incendio en nuestra casa. Recuerdo ver el reloj de arena de su escritorio caer y hacerse añicos. Nunca lo olvidé. Su voz se quebró. Pensé que ese momento nos protegería. Terry miró la pantalla. 5 minutos, dijo la IA con calma. Escribió, Madre reloj de arena fuego memoria. El terminal parpadeó en rojo. Contraseña incorrecta. 2 intentos restantes. La pantalla roja latía como un latido. Solo quedaba un intento. Terry se quedó quieto un momento, con las manos congeladas sobre el teclado, pero en su cabeza, los pensamientos rugían como una tormenta. El tiempo ya no se escapaba, sino que se desplomaba. Un intento incorrecto más, y el sistema se bloquearía para siempre. Sin respaldo, sin anulación, se agotaría el oxígeno. El protocolo era irreversible. A su alrededor, el caos se espesaba como la niebla. Rafe se desplomó contra la pared, pálido, con el pecho hinchado en jadeos rápidos y superficiales. Cada vez me cuesta más respirar, murmuró, con la voz quebrada con cada sílaba. Le temblaban las manos contra las rodillas. Terry notó cómo el pánico lo consumía. Jasper golpeó el panel lateral con el puño. El sonido resonó por la cámara de acero. ¿Qué estamos haciendo? ¿Dejando que un niño haga el último disparo? Esto no es una prueba de programación. Son nuestras vidas. Terry no se inmutó. Se giró lentamente, mirando fijamente a Jasper. ¿Tienes un plan mejor? Su voz era tranquila, pero había algo detrás. Fuego enmascarado por la quietud. Víctor, agarrando el timón con los nudillos blancos, miró el indicador de presión parpadeante. El casco sigue intacto, pero el submarino va a la deriva. Nos estamos escorando. Si la presión exterior cambia, estamos perdidos. Miró a Reginald. Tenemos que movernos. ¡Rápido! Reginald no respondió. Permaneció sentado en silencio, con los ojos cerrados y la cabeza apoyada contra la pared de acero, como si buscara algo en su interior. Respiraba despacio, con los labios entreabiertos, susurrando fragmentos de recuerdos como si fuera una plegaria. Fue personal, murmuró.
Algo que nunca olvidaré, pero lo hice. Terry volvió a la pantalla. La interfaz brilló fríamente frente a él. 3 palabras entraron. Madre, reloj de arena. Fuego, una más. Un movimiento en falso y el sistema se bloquearía para siempre. Necesitaba tiempo, pero tiempo era lo único que nadie tenía. Necesito 5 minutos, dijo Terry en voz baja pero firme. Jasper se volvió hacia él furioso. Tienes 3. No, lo interrumpió Reginald con los ojos abiertos, resuelto. Dale los 5. Jasper dudó, con la mandíbula apretada, pero no dijo nada más. Terry respiró hondo y cerró los ojos. Bloqueó el pitido, el suave silbido del aire que se desvanecía, las toses y los gemidos a su alrededor. Solo oscuridad ahora. Recuerdos. Palabras. Patrones. Recordó todo lo que Reginald le había dicho desde que abordaron la lanza de obsidiana, no los discursos oficiales ni los informes de la misión, sino las charlas nocturnas, los cansados murmullos mientras comían barras de proteínas, los momentos en que Reginald se quitó la máscara. Una semana antes, en el comedor, Reginald les había contado sobre el incendio. Terry recordaba la forma en que el hombre miraba fijamente la mesa mientras hablaba, cómo se frotaba los dedos, como si volviera a sentir la ceniza. Vivíamos en un pequeño apartamento en Halrich. Mi madre tenía un reloj de arena de cristal en su escritorio. Yo tenía 6 años. Lo vi caer durante el incendio. Golpeó el suelo y se hizo añicos. Esa imagen se me quedó grabada para siempre. Eso fue todo. Ahí empezó la contraseña. No era un código. Un instante. Terry abrió los ojos. No es solo una contraseña, dijo en voz alta, con la voz llena de comprensión. Es un recuerdo. Empezó a escribir, Madre reloj de arena fuego memoria. Luego dudó. Sus dedos se posaron sobre Enter. De alguna manera, se sentía mal. No porque las palabras no encajaran, sino porque encajaban demasiado bien, demasiado literal, demasiado fácil. El sistema fue diseñado por Reginald. Complejo, privado, impredecible. Y si era un recuerdo, no se trataría solo de lo sucedido. Se trataría de cómo se sentía. El submarino se estremeció de nuevo. Un temblor suave, apenas perceptible, pero de esos que insinuaban que algo más grande se avecinaba. Un gemido del metal resonó por la nave como una campana de alarma. Rafe empezó a llorar. Kyle se arrodilló a su lado, agarrándole el hombro con la mano. Aguanta, hombre, solo aguanta. No lo lograremos, jadeó Rafe. No lo lograremos. Terry no lo miró. Tenía la mirada fija en el cursor. Susurró para sí mismo. Falta algo. Entonces lo comprendió. No provenía de la lógica, sino de un fragmento perdido. Una frase que Reginald había soltado días atrás al hablar de ese mismo incendio, algo que casi nadie notó. Terry la recordaba palabra por palabra. El tiempo no espera, lo quema todo si no te mueves. Eso era. Esa era la 4ª palabra. No recuerdo. Tiempo quemado. No era una palabra real, pero tenía sentido. Algo que Reginald crearía. Personal, poético, marcado por la pérdida. Terry respiró hondo y empezó a escribir. Madre reloj de arena fuego tiempo quemado. Nadie habló. Su dedo se quedó suspendido sobre Enter. Un último instante de vacilación. Lo pulsó. La pantalla se congeló. El cursor parpadeó una vez. Entonces, acceso concedido, anulación de emergencia iniciada. Un suave silbido llenó la cabina. Luego un siseo. El oxígeno regresaba a raudales por las rejillas de ventilación. Las luces rojas se volvieron ámbar. Luego, verdes. La cámara se iluminó. El zumbido de los sistemas vitales se restableció. Rafe se desplomó hacia atrás, jadeando como un hombre que emerge del agua. Kyle se sentó con fuerza a su lado, dejando escapar un profundo y tembloroso suspiro. Jasper parpadeó mirando la pantalla como si hubiera obrado un milagro. Incluso Víctor bajó la cabeza, frotándose los ojos con una mano. Terry se quedó allí, inmóvil, como un soldado en posición de firmes. Reginald levantó la vista de donde había estado sentado. Su rostro estaba pálido, surcado por el cansancio y la incredulidad, pero sus ojos estaban llenos de algo nuevo. Asombro. Se incorporó lentamente y caminó hacia la terminal. Todos lo miraron en un silencio atónito. Terry retrocedió. Reginald miró la pantalla verde. Luego al chico. «Lo recordaste», dijo. Terry negó con la cabeza, suave pero seguro. «No», dijo en voz baja.
Lo recordaste, solo escuché. Una pausa. Profunda. De nuevo llena de aire. Jasper exhaló, una áspera, casi una risa en voz baja. No lo puedo creer, murmuró. Reginald miró la pantalla una vez más. Luego se giró hacia el grupo. Seguimos vivos, dijo en voz baja. Gracias a él. Terry se sentó lentamente. El cansancio se apoderó de sus manos, pero no sonrió. Solo miró fijamente el archivo de registro parpadeante, sabiendo la verdad más profunda. No lo había adivinado. Lo sabía, y le quedaba un intento. Escribió: Madre reloj de arena, fuego, tiempo, quemar. Pulsó intro. La pantalla parpadeó en verde. Acceso concedido. Anulación de emergencia iniciada. El oxígeno fresco silbó en la cámara como un soplo celestial. Las luces parpadearon, luego se estabilizaron, pasando de un carmesí vibrante a un blanco sereno y estéril. Por un instante, nadie se movió. El único sonido era el jadeo de unos pulmones que casi se habían rendido. Entonces Víctor se desplomó en su asiento, tosiendo violentamente. Jasper se desplomó en el suelo, con los ojos cerrados, como si no pudiera creer que aún estuvieran vivos. Rafe apoyó la frente contra la pared, temblando. Reginald permaneció inmóvil frente a la terminal ahora desbloqueada, parpadeando como si despertara de un trance. Terry no se movió. Permaneció erguido, con una mano aún apoyada en el teclado y la otra apretada a un lado. El sudor le corría por la cara. Respiraba entrecortadamente, no por la falta de oxígeno, sino por el peso de lo que acababa de hacer. Se giró hacia Reginald, con la voz aguda, pero sin alzar la voz. «Podrías habernos matado a todos», dijo Terry, con la mirada fija en el multimillonario. «Porque no le confiaste el código a nadie más». El rostro de Reginald, siempre indescifrable, se suavizó. Sus hombros se hundieron. Durante un largo instante, no habló. Luego asintió levemente, deliberadamente. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Fue arrogancia». Terry ladeó ligeramente la cabeza, sin saber si creía lo que oía. Reginald continuó. «Me he pasado la vida pensando que las máquinas son más seguras que las personas. Esa lógica era más fiable que la confianza. Pero hoy, un chico nos salvó, no la IA». Jasper levantó la vista del suelo con la voz aún entrecortada. «Tenemos que salir a la superficie. La nave está estructuralmente intacta, pero si perdemos otro sistema...» «Lo sé», dijo Víctor, mientras tecleaba comandos en la consola de navegación. Iniciando ascenso. Los motores del sumergible cobraron vida. El casco crujió suavemente mientras la nave emergía lentamente de la negrura aplastante de la trinchera. Terry se apoyó en el panel, con el pulso aún acelerado. Su mente era un mar de alivio, confusión y crecientes preguntas. Sobre el código, sobre la IA, sobre por qué había podido desbloquearlo. Entonces el sonar emitió un pitido. Un segundo pitido apareció en el monitor. Los dedos de Víctor se congelaron sobre la consola. «Esos no somos nosotros», dijo. Todos se giraron. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez por miedo. Allí, brillando tenuemente en el tono azul del sonar, había otro sumergible, a solo 50 metros, elegante, más grande, inmóvil, observando. Rafe se acercó a la pantalla. «Es un perfil militar». Víctor entrecerró los ojos. «No puede ser. Esta trinchera fue declarada de acceso restringido. Ninguna otra nave debería estar aquí». Un repentino zumbido resonó por el sistema de comunicaciones, seguido de un crujido. Entonces, una voz masculina, tranquila y autoritaria, cortó el aire. «Regresen a la posición. Han introducido coordenadas de recuperación clasificadas. Apaguen sus sistemas y esperen nuevas instrucciones». La voz provocó un escalofrío en la cámara. El rostro de Jasper palideció. Susurró. «Esa voz. Es el coronel Trent Voss». Reginald giró la cabeza bruscamente. «Eso no es posible», dijo. «Voss estaba al mando del dominio. Esa nave fue dada de baja hace 5 años, sin tripulación, sin autorización». Terry parpadeó. «Entonces, ¿cómo es aquí?». Nadie respondió. Reginald tensó la mandíbula. «No están aquí para investigar». Víctor se inclinó hacia adelante. «¿Entonces qué?». Jasper dudó. Luego metió la mano debajo de la terminal, en un compartimento oculto que ninguno de ellos había visto antes. Sacó un pequeño contenedor plateado, no más grande que un puño cerrado. El metal brillaba extrañamente bajo las luces de la cámara.
Su superficie estaba grabada con marcas que no parecían artificiales. No estábamos aquí solo para cartografiar la trinchera, admitió Jasper. Hay una reliquia aquí abajo, una aleación prehumana. La encontramos anoche. No está en ningún registro, ni en ninguna base de datos conocida. Rafe retrocedió con los ojos abiertos. ¿Sabías de esto? Reginald asintió lentamente. Lo mantuvimos en secreto porque no sabíamos qué era. Solo que era antiguo y reaccionaba a los campos electromagnéticos de una forma que ningún otro sistema lo hace. Queríamos estudiarlo antes de que alguien más pudiera tenerlo en sus manos. Terry miró del contenedor a la pantalla del sonar. Entonces nos siguieron. El ascenso se detuvo. El zumbido de los motores cesó. La lanza de obsidiana se estremeció. En el sonar apareció una nueva señal, algo rápido. Lanzaron una cuerda, murmuró Víctor con los dedos corriendo sobre los controles. Nos están recogiendo. El metal chirrió fuera del casco. La nave se sacudió ligeramente y luego se estabilizó. Un mensaje brilló en la terminal principal. Anulación detectada. Control limitado. Hemos perdido el timón, dijo Rafe. Nos están bloqueando. Terry corrió a la terminal auxiliar y comenzó a escribir. Las líneas de código se desplazaron rápidamente. Se abrieron opciones ocultas. Menús que ni siquiera Reginald había visto antes. Protocolos de emergencia. Contramedidas externas. Accedió a algo etiquetado como DEF 9, una anulación de seguridad enterrada en lo profundo del sistema. ¿Dónde aprendiste eso? Component Placement, preguntó Reginald, moviéndose detrás de él. No lo aprendí, respondió Terry con la mirada fija en la pantalla. Me lo enseñaron. Cuando descifré el código antes, desbloqueó más que solo el oxígeno. Jasper se acercó. ¿Qué haces ahora? Los dedos de Terry se movieron más rápido. La pantalla parpadeó y luego se estabilizó. Ganándonos tiempo, dijo. Las luces volvieron a parpadear. El submarino giró violentamente, lanzando a todos dentro contra sus ataduras. El metal crujió cuando Terry tiró de la palanca para redirigir la energía auxiliar a los propulsores de emergencia. La pantalla frente a él parpadeó en rojo. Amarre desconectado. Un fuerte chasquido resonó por la nave cuando la lanza de obsidiana se desprendió del amarre en la superficie. ¡Estamos desatados!, gritó Terry, agarrando la consola mientras chispas salían del panel a su lado. Las luces interiores parpadearon. El agua crujió y siseó más allá del grueso casco reforzado. Las ventanas solo mostraban oscuridad total, la profunda trinchera presionando desde todas direcciones. Reginald estaba atado cerca del asiento de mando, con sangre en la sien, pero su voz era aguda. Controles del timón. Anulación manual. ¡Ya lo intento! ¡Srenia!, gruñó Víctor desde el timón. Sus dedos danzaban sobre los controles parpadeantes, luchando contra los sistemas defectuosos. Hemos perdido todo el sonar. La visual está muerta. Estamos a ciegas. Afuera, la lanza de obsidiana descendía en espiral. La gravedad de la pared de la trinchera la empujaba lateralmente. Rozó el borde de un afloramiento rocoso irregular. El impacto provocó un temblor en el submarino. Las alarmas sonaron. Una tubería estalló sobre Terry, rociando refrigerante por la cubierta. Desviando presión. ¡Swing!, dijo Terry, estirando la mano y girando una válvula oxidada con todas sus fuerzas. Le ardían los brazos. No podemos quedarnos aquí. Nos derrumbaremos de la tensión. Entonces sáquenos, gruñó Reginald. Has llegado hasta aquí, Gaines. Terry no respondió. Simplemente fijó la mirada en el parpadeante panel de emergencia y susurró. Vamos, no me falles ahora. Entonces, con un movimiento calculado, pulsó la orden de realineación de emergencia de los propulsores y giró el acelerador. El submarino se sacudió. Durante unos segundos no ocurrió nada. Luego, un sordo rugido comenzó a vibrar por el casco al reactivarse los propulsores. La lanza de obsidiana se abalanzó hacia un estrecho túnel excavado en la pared de la trinchera, uno que los escáneres satelitales nunca habían detectado. Era antiguo, cubierto de un extraño coral, pero era su única salida. «¡Prepárense!», gritó Víctor. El submarino se disparó hacia adelante como una bala, apenas rozando los lados. Las paredes del pasaje se desdibujaron fuera de las ventanas,
Pero la atención de Terry permaneció en la pantalla de control. Ya no caían. Avanzaban. Dentro de la cabina, el caos seguía rugiendo. Los paneles chispeaban. Las luces de emergencia parpadeaban en rojo. El nivel de oxígeno descendía rápidamente, pero ya nadie gritaba. Todos contenían la respiración, con la mirada fija en el joven que se había convertido en su único guía. «Gira 30 grados a estribor», ladró Terry. «Hay una bifurcación más adelante. El túnel izquierdo es inestable». Víctor obedeció sin rechistar. El submarino se inclinó bruscamente, rechinando contra la pared de roca. El sonido era ensordecedor. El metal chirrió. Una de las luces exteriores se hizo añicos con un destello de chispas. «¿Cómo sabes qué camino es seguro?», preguntó Reginald con voz ronca, tosiendo en el aire enrarecido. Terry no apartó la vista de la consola. «Porque es la misma disposición que el prototipo de simulación, el que nadie ha probado jamás». Levantó la vista. «Pero me aprendí de memoria todas las versiones, incluso las borradas». Continuaron durante otros 40 minutos, avanzando lentamente por ese laberinto olvidado de túneles sumergidos. A veces, las paredes se apretaban tanto que Terry temía que se derrumbaran, pero los guiaba con una precisión aterradora. Cada decisión, cada ángulo, coincidía con un mapa que solo había visto en código. Finalmente, justo antes del amanecer, un tenue resplandor comenzó a latir a través de las ventanas agrietadas. El agua cambió de color, de un negro intenso a un azul plateado. Entonces, como si rompiera un cristal, la lanza de obsidiana surgió de las profundidades. El sol apenas salía por el horizonte oceánico, tiñendo el cielo de vetas doradas y carmesí. El agua bullía a su alrededor mientras el submarino emergía con un silbido y un rugido. Se hizo el silencio por un momento. Entonces, la escotilla de emergencia se abrió con un ruido metálico y la espuma del mar salpicó la cubierta. Terry fue el primero en salir, respirando el aire fresco como si fuera oro. Víctor lo siguió, luego Reginald, agarrándose el costado al tropezar con el metal resbaladizo. Miraron a su alrededor. A 50 kilómetros de la plataforma oriental del límite del cártel, lejos de su ruta original. Pero estaban vivos. Un zumbido distante cortó el viento. Entonces se acercó una forma, pequeña, elegante, metálica. «Dron de rescate», confirmó Víctor. «Automatizado. Encontró nuestra baliza». Reginald se giró hacia Terry, respirando con dificultad. «¿Lo activaste?» Terry asintió en voz baja. «Hace 30 minutos, justo antes de que llegáramos a la tercera bifurcación del túnel». Se hizo un silencio. Los demás lo miraban de otra manera. No como un polizón, ni como una coincidencia, sino como la razón por la que seguían en pie. Horas después, de vuelta en tierra, el caos comenzó de nuevo, esta vez con cámaras. Decenas de reporteros invadieron los muelles del puerto deportivo donde desembarcaron los supervivientes. Los micrófonos avanzaron, los flashes se encendieron y las preguntas volaron en todas direcciones. Reginald intentó sortearlas, pero su calma habitual flaqueó. Esquivó la mayoría de las preguntas, sobre el viaje, el apagón, el riesgo. Pero una voz se abrió paso entre el ruido. «¿Cómo sobreviviste al bloqueo del sistema?», Srenia preguntó un joven periodista con la cámara fija. «Sin códigos de seguridad, sin anulación biométrica. ¿Qué te salvó?». Reginald dudó. Luego miró a Terry, que estaba de pie junto a él con una cazadora prestada, los brazos cruzados y la mirada fija. «Porque una persona aquí no entró en pánico», dijo Reginald. «Y no solo recordaba el código. Entendía la historia detrás». Esa cita se viralizó en cuestión de horas. A finales de mes, Reginald dio una conferencia de prensa. Las cámaras rodaron mientras presentaba una nueva iniciativa, el Protocolo Gaines, una beca nacional de programación. 10 millones de créditos reservados para jóvenes estudiantes de entornos desfavorecidos. No solo para académicos, sino para pensadores, constructores, chicos como Terry. Pero Terry ya había desaparecido del foco de atención. No buscaba discursos ni entrevistas. Había vuelto a trabajar discretamente en Fairburn Heights, construyendo su propia interfaz de IA en un laboratorio prestado de la universidad local. Su objetivo no era solo el control, sino la colaboración. No un sistema cerrado como el de Reginald, algo transparente, compartido, recordado. Una noche, un coche negro se detuvo frente al apartamento de la familia Gaines.
Reginald salió sin su guardaespaldas con un pequeño chip de datos negro en la mano. Llamó una vez. Terry abrió la puerta sorprendido. Reginald le ofreció el chip. Todo de la inmersión, registros, grabaciones, datos de sistemas, ahora es tuyo. Terry frunció el ceño. ¿Por qué dármelo? Reginald recorrió con la mirada el modesto apartamento. No había premios en la pared, nada de fanfarrias, solo un pequeño escritorio lleno de viejos cuadernos y placas de circuitos. «Porque me recordaste», dijo Reginald en voz baja, «que la brillantez no necesita $1,000 millones. A veces, solo necesita que alguien escuche». Se fue sin esperar respuesta. Terry se quedó en la puerta un buen rato, con el chip caliente en la mano. El sol se ponía tras los tejados de Fairborn. Una brisa agitaba los papeles de su escritorio. Le dio la vuelta al chip una vez, y luego otra. Entonces sonrió para sí mismo y susurró: «La próxima vez, quizás sea yo quien escriba la contraseña».